Bueno, hasta el 13 vamos a dar lectura. ¿Estamos ahí? Amén. Muy bien. Ahora vamos a leer de una manera alternada, todos por amor y reverencia a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer de una manera alternada. Yo leeré el 1, ustedes el 2, y todos nos reunimos en el versículo 13. Dice aquí la palabra de Dios. Hermanos, que ignoréis hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ustedes sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, dice aquí, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Amén. Versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. pero todas estas cosas se hace uno y uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Vamos a terminar el 14 todos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Iglesia, ¿quién está hablando aquí? Dios, A la iglesia. Al último versículo 14 dice, pero todos son un mismo miembro. Amén. Está hablando a la iglesia. Y vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Hay mucha falsa doctrina, la cual va a ir haciendo cosas incorrectas. Ese ratito me encontré a una señora, porque no sé si la puedo llamar hermana, pero me dice, no, es que las lenguas angelicales. ¿Y cuál es una lengua angelical? Ahora no, vamos a orar. Señor Padre, por favor, bendice tu palabra, ayúdanos a comprender de ella, ayúdanos, Padre, a podernos parar firmes por la verdad y que aprendamos la sana doctrina a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, y que, mi Dios, tú puedas bendecir, Señor, las decisiones que tomemos, los dones que tengamos, que los podamos aplicar para tu obra, mi Dios, y que tú a través de eso puedas ser glorificado de la manera correcta. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias, hermano. Ahora dice aquí, Pablo está hablando de la iglesia de los Corintios, de Corintios, y dice el versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que su iglesia o su novia viva ignorando, que vivamos engañados. Dios por eso nos ha dejado su palabra para que tú y yo podamos conocerle más todos los días. Pero dice aquí, hermanos, versículo 4, que es donde yo quiero entrar. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero dice ahí, el Espíritu es que el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hermano, Dios no se va a contradecir. Tenemos un Dios de orden, y
hermano, sea por el don que sea, un don no va a ser que vayas en contra de la voluntad de Dios. Un don no va a ser, hermano, que perdamos tú y yo nuestra postura o que tú y yo actuemos de una manera que no parece que es de parte de Dios. ¿Okay? Aquellos que se andan tirando y revolcando y hablando que es que lenguas que ni ellos saben lo que están diciendo, y eso no es una lengua. Una lengua, usted y yo utilizamos la lengua española y sabe algo, nos entendemos. Usted sabe, ahorita llegó, bienvenidos. Usted sabe lo que está cantando, usted sabe que está saludando a alguien, ¿ok? Cuando, mire, muchas veces pensamos que parecer espiritual es más sublime. Hermano, usted va a una iglesia católica, bueno, yo nunca he entrado aquí, pero ahí en México y hermano, la manera en la que el sacerdote habla, que se escucha muy espiritual, y hermano, no tiene nada de espiritual, ¿ok? Sí. Hermano, lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos una comunión, una conexión correcta. Amén. No hay un intercesor más que Jesucristo entre los hombres y Dios. El intercesor para tener esa conexión es Jesucristo, y esa es la manera que debemos de vivir. Amén. Ahora, escúchame bien, los dones espirituales, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos primera de Corintios, ahora ahí al versículo 1 del capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. ¿A qué se está refiriendo esto de dones espirituales? Se refiere, hermano, a los talentos que usted y yo podemos tener, ¿ok? Hermano, hay talentos que Dios te ha dado. Algunos de ustedes aún no saben cuál es su talento. Muchos de ustedes saben que son talentosos para ciertas cosas. A mí algo que me sorprende es que muchos hermanos y hermanas de esta iglesia son talentosos para hacer de comer. Es un talento, hermano. Amén. Eso es un don espiritual. Amén. Amén. Ya por ahí vi que hay otro cocinero también, creo. Como que vi que Emanuel dijo: a veces. No, es para comer. Yo también. Pero hermano, yo no sé lo que Dios vaya a hacer, pero Dios quiere utilizar esos talentos. Amén. Amén. Algunos de ustedes, jóvenes, son buenos para las matemáticas. Dios quiere utilizar tus talentos. Voy a decir algo, hermana Lilibet, porque ella es la que cuenta junto con mi esposa los diezmos y las ofrendas a final de mes, hermano. Hermano, porque la hermana Lilibet es aquí para contar el dinero, y hermano, y salen las cosas con las cuentas precisamente. Yo conté con la hermana Lilibet los primeros 4 meses, hermana Lilibet. Después de hermana Lilibet a decir: ¿por qué el pastor ya no? Porque yo no quiero participar en eso, ¿no? Yo ya nada más algunas cosas digo: hermanos, esto se va a ocupar para esto, para el arriendo, para esto, para el otro. Y hermano, pero la hermana Lilibet sabe lo que está ahí. La hermana Lilibet me dijo la semana pasada, ¿sí fue la pasada, hermanos? Pastor, usted no metió su diezmo. Y dije: hermano, no. Y hermano, le dije: hermano, ahorita lo meto, discúlpeme. Yo creo y yo sé que yo lo metí, pero yo no sé por qué no está ahí. Me digo: pero está bien. Y me dice después la hermana: no, pastor, disculpe, sí lo metió, pero tomamos ese sobre para darle la rienda. Dije: ok, hermana, ahora sí que ya me había espantado. Y me dijo: no, sí, estoy recordando que eso lo tomamos para el arriendo, porque la dueña hace un mes se fue y ella ya necesitaba unos días antes ese dinero. Entonces dije: bueno, yo no me acordaba de eso. Y hermano, me regañó. Espero que alguno de ustedes vaya y los regañe por no meter su diezmo. O no sé si solo a mí me va a regañar, pero yo agradezco eso. Tengo al hermano Brian. Al hermano Brian, ¿por qué no lo pongo a contar a fin de mes? Le voy a decir por qué. Porque 2 veces he puesto de mi dinero, porque el hermano Brian ha puesto una cantidad que no es. La primera fue de 150,000 pesos. Y yo dije: ¿cómo falta tanto? ¿Y quién crees que lo puso? Yo. Y otra ocasión faltaron como 70 o 60, ¿cierto? Y yo dije: ¿por qué faltan? ¿Por qué faltan? Y ya cuando vimos, dije: ya vimos por donde. No estoy excluyendo o no estoy avergonzando al hermano Brian, pero hermano,
hemos visto ciertos talentos en diferentes, ¿no? Y la hermana me dijo, pastor, es que yo era encargado de un restaurante y yo entregaba cuentas, dijo la hermana, a cada semana, ¿cierto? O diario, algo así, y tenía que salir exactamente lo que. Entonces, hay dones que Dios nos da. Amén. Yo hermano, lo voy a decir, por 3 años ahí aprendiendo yo música y guitarra, y estos dedos son pero bien torpes, hermano, no puedo. Y Sonia en un mes agarró el ukulele y la guitarra, y Dios es lo que está utilizando aquí. Y ella está enseñando a los jóvenes. Ahora, escúchame, yo ya era grande, tú eres jovencito, tú puedes aprender mucho. Tus padres aún ya te han comprado una guitarra y tú estás desperdiciando esos dones. La palabra dones, ¿qué quiere decir? Dones. Talentos, no quiere decir talentos. ¿Qué quiere decir don? Regalo. Esos regalos, mal aprovechamos ese regalo. Amén. Amén, ahí está bien. Y tú por acá, y vas a llegar a los 30 años y allá botado de, ay, nunca aprendí. No, pues aprenda. Amén. Aprende. Ahora, ¿qué es un don espiritual? Es un regalo. Amén. No, vamos por favor, guardemos tantito nuestro lugar aquí. Vamos a ver cuál es el primer y más grande regalo que un cristiano puede tener, hermano. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2 es uno de mis versículos favoritos, hermano. Versículo 5. Amén. Desde el versículo 4 dice aquí: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en ¿qué? En misericordia. Y Él nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y escucha, ¿por qué? Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar delante de los ojos de Dios. Iglesia, escúchame bien. Tú y yo ya estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Tú te puedes ver aquí en esta tierra que tuviste un accidente de moto, que tienes problemas, que ya viene el arriendo, que la enfermedad, que tu esposa, que tu esposo, que los hijos, que la colegiatura. Tú te puedes ver aquí, pero cada uno de nosotros delante de los ojos de Dios ya estamos en lugares celestiales, sentados con Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué debo de confiar en lo que Dios hizo? Porque Dios ya nos ve en lugares celestiales. Amén. Algún día que tú y yo estemos en esos lugares celestiales, tú vas a decir, ¿cómo me atormentó por algo que ni siquiera era importante? Sí. Amén. Yo espero que te animes, hermano. Eso es algo que a mí me anima. Pero si tú no te animas con eso, no. De verdad, créeme, algún día, es como cuando tú eras chiquito, que tenías algún problema y sentías que te ibas a morir. Y ahora que eres grande dices, ay, cómo eso me afectaba tanto. Así es. Ahora, dice aquí, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, escucha, riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios da en abundancia. Y versículo 8, que es donde quiero llegar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Don de Dios. Es un don, hermano. Don, dádiva, quiere decir también regalo. Esto es una dádiva, es un regalo de Dios. Y ese regalo es el mejor regalo que usted puede tener. Amén. El mejor don que usted puede tener es la salvación. Amén. Por lo menos hay uno poniéndome atención. El mejor regalo que usted puede tener es la salvación. ¿De qué te sirve hablar lenguas si no tienes el don de la salvación? ¿De qué te sirve que según gente chismosa, ¿va? No, yo soy profeta de Dios, mi hermano, y usted me dice, y el día que usted llega a morir, ¿sabe dónde va a ir su alma? No, pues no sé. ¿De qué sirve
sirve tener regalos si no tenemos la seguridad de la salvación, el don de Dios? Amén. Amén. Yo se los he dicho, esos que profetas mentirosos, no leen su Biblia, Amén. no oran, no se congregan, no caminan con Dios y andan de chismosos, mentirosos, diciendo que son profetas de Dios. ¿Cómo alguien le va a revelar algo a un mentiroso, a alguien desobediente? La Biblia dice no dejar de congregarnos y no se congregan. ¿Sí me alcanza a comprender? Amén. Vino del año pasado un mentiroso aquí que no, que pastor, Dios va a cumplir todo y que esto y que lo otro. Y yo, no me digas, de verdad, yo ya lo sabía. Yo a mi esposa en la calle le dijo, hermanita, esa oración que usted le ha hecho a Dios y aún no es contestada, pronto Dios la va a contestar. Esa es una profecía, hermano. Hermano, soy pastor, es mi esposa, hermano. Claro, tenemos peticiones que le hemos hecho a Dios y Dios algunas peticiones las contesta instantáneamente. Amén. Y otras peticiones Dios a su tiempo las va a contestar. Amén. ¿Qué tiene eso de sublime? ¿Pero qué cree? Gente que está mal con Dios. Ay, Dios me acaba de hablar a través del profeta y él me dijo, no, si no, voy a tener una casa, un carro, este y el otro. Amor, vamos a vaciar la cuenta, dáselo al profeta de Dios. Mentirosos. ¿Sí me alcanza a comprender, hermano? Ahora, vamos a ver lo que la Biblia dice. Ya vimos cuál es el primer regalo que usted debe de tener. ¿Cuál es? La salvación. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve el mundo? ¿De qué te sirve ganar todo el mundo y perder qué? Tu alma. De nada sirve que podamos tener bienes en esta tierra y no tengamos la salvación de nuestra alma. Ahora, escúchame bien, nuevamente vamos a regresar. Estamos en 1 Corintios capítulo 12. ¿Está bien, iglesia? ¿Sí? Ahora, ¿qué son los dones espirituales, iglesia? Dones espirituales se refiere a talentos, amén. Se refiere a habilidades que usted y yo podemos tener. Hermano, pregunta, ¿qué habilidades tiene usted? ¿Qué habilidades tiene usted? ¿Alguien me puede decir alguna habilidad que tenga? ¿Cómo? Correr, ok. ¿Alguien tiene, cuando se echa a correr con los diezmos y las ofrendas? Me gusta la cocina. La cocina mucho. Esa es una habilidad, un talento. La música. Ese es un talento, esa es una habilidad. Las matemáticas, hermano. El día de mañana eso Dios lo puede utilizar de una manera tremenda. Amén. Dibujar, hermano. Esas son habilidades, son don. Y hermano, y Elías dibuja bien. Sí. No, usted no lo sabe, pero Elías ha hecho algunos dibujos cuando hemos hecho alguna actividad y ha sido de bendición. Pamelita. ¿Cómo? Evaluación. Bueno, muy bien. Rodney, matemáticas. Son habilidades. Hermano Emanuel. Yo soy más bueno en el área de sistemas. Sistemas. Hermano. El hermano sabe el sistema. Yo cuando llegué compré esa bocina y ahora digo, ¿por qué compré eso? Me hubiera comprado algo mejor, pero bueno. Ahora, ¿sí, hermano? Mira, pues contador y abogado. Wow, tenemos un abogado y un contador. Hermano, ¿tú crees que la iglesia necesita eso? Sí. Amén. Claro que sí. ¿Sabe cuántas demandas tiene mi iglesia todos los días? Porque Satanás ataca a la iglesia todos los días. Mi iglesia en la Ciudad de México, mi pastor, todos los días tiene demandas porque la gente no está feliz. Por cierto, en mi casa mi vidrio está roto. Ahora que llegué, agarré mis cortinas y las amarré. Pues, los que conocen mi casa saben que tengo cortinas como esta y las amarro así y entra la luz y una ventana está rota. Gracias a Dios, yo dije a lo mejor falta dinero, revisé, los diezmos también, la computadora estaba ahí, no se metieron, hermano, yo no puedo, me dicen, ve a las cámaras, hermano, creo que mejor debes de estarme mortificando por qué pasó, creo que voy a confiar en Dios, que Dios tuvo control.
Y hermano, y si se iban a meter por la ventana o si la iban nada más de mandar a romper, eso no voy a dejar que robe mi paz. ¿Sí me entienden, hermano? Amén. ¿Por qué digo eso? Porque Satanás no está contento. Así es. Satanás pudo haber sido un accidente o pudo haber, pero no. Lo único que yo sé es que Dios nos guarda. Ahora, a lo que vamos, todo ese tipo de sistemas, ¿usted cree que Dios no va a ocupar un ingeniero en sistemas en la Amén. iglesia? Un abogado. Wow, hermano, tremendo. Gloria a Dios, hermano. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Por qué yo no puedo tener ese don que tienen ellos, hermano? Ellos ya desarrollaron, hermano, ellos estudiaron para llegar a eso. ¿Sí me entienden? Ellos están desarrollando eso para que ellos pudieran llegar a ser un abogado o un ingeniero en sistemas. Amén. Es un talento que Dios les ha dado. Y hermano, ahora a lo que yo voy, hermano, es utilizar las habilidades que Dios me ha dado para poder utilizarla para honra y gloria de Él. Amén. Ahora, sigo adelante, hermano. Alguien que por favor vaya a 1 Corintios 1:7. Alguien que vaya a 1 Corintios 3:1 y 3. ¿Quién dice yo? Suani, 1 Corintios 1:7. Melanie, 1 Corintios 3:1 al 3, por favor, hija. ¿Ya lo tienes, Suani? Sí, 1:7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dice, de tal manera que nada os falte en ningún ¿qué? Don espiritual, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esos talentos que Dios me ha dado, los debo de utilizar, hermano, esperando ¿a quién? A mi Señor Jesucristo. Ahora, escúchame, hermano, cada capacidad que el cristiano tiene debe de ser para servir mejor a su Señor, para ser de ayuda y de bendición en el ministerio de Dios. Amén. Es por eso que Dios te ha dado esas capacidades. Yo cuando estaba en México, hermano, yo no tenía, yo no tengo una ingeniería o un título, hermano, pero hermano, yo tenía mi negocio y llegaban y en la iglesia anunciaban desde el púlpito, hermanos, si alguien puede traer una bolsita de dulces, tráigala, por decirlo ahora que son las conferencias de los jóvenes, tráigala y por favor va a ser de gran bendición. Hermano, ¿qué dones Dios me había dado, hermano? Hacer negocios. Y había veces que yo ya tenía mi casa o la bodega llena con dulces, ya eran dulces que yo ya no debía, que yo ya había pagado. Llenaba la camioneta, llegaba y se los descargaba. Órale, hermanos, vengan, ahí están. Y muchos podrían decir, pastor, pero eso era plata, sí, hermano, pero a mí Dios me bendijo y yo lo daba. En diciembre hacían actividades con los niños, en Navidad, pues hermano, lo mismo. ¿Sí me entienden, hermano? Porque yo había comprendido que era algo que Dios me había permitido para yo poder ser de bendición. Y esa es la manera. Hermano, ¿qué tiene de espiritual el que usted hable lenguas angelicales y tirando sillas? ¿Qué tiene de edificación eso para la iglesia? No tiene nada de eso, no tiene nada de edificación. Es como decirle a los demás, miren, vean cómo Dios a mí sí me utiliza y yo sí entiendo algo que yo entiendo y a ti no. Eso es feo, hermano. ¿Sí? Yo una vez vi cómo de una iglesia pentecostal salió una familia. ¿Sabe por qué? Porque estos están locos. ¿Qué están haciendo aquí? Y ese no es el verdadero evangelio. Amén. Ahora, sigo adelante, llevo 22 minutos, la mitad del tiempo, hermano, pero ¿qué dice 1 Corintios 3:1 y 3? Por favor, rápido. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y de disensiones, 1 Corintios 3:1 y 3.
como hombres. Gracias, hija. De nuevo dice, yo no pude hablarles como a espíritu. ¿A quién está hablando aquí Pablo? A la iglesia de los Corintios, que tenían talentos, que tenían dones, pero ¿qué cree? Pablo le dice, yo no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. ¿De qué sirve, hermano? Hermano, Dios quiere, y mira, la meta de Dios es esta, que el cristiano pueda vivir una vida espiritual. Amén. Esa es la finalidad de Dios, hermano, que un cristiano sea determinado por su caminar con Dios. Ese es el propósito de Dios. Amén. Qué bendición ha sido para las hermanas el devocional en el cual ustedes están caminando con Dios. Pero ¿sabe algo? Eso es lo que Dios quiere para toda la iglesia. Amén. Ahora, el don espiritual que usted pueda poseer, hermano, no es para presumirse, no es porque yo soy esto, no. El don espiritual que usted debe de demostrar es de que usted camina con Dios, usted está de la mano de Dios. Eso es lo único que se debe de ver. Amén. Amén. Ahora, por favor, vamos adelante. Romanos 12:4, por favor. Romanos 12:4, por favor. Romanos 12:4, porque la Biblia nos habla mucho acerca de eso. Amén. Dice aquí, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma, que dice aquí, la misma función. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de ¿qué? De la fe, hermano, o si de servicio en servicio, o el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia ¿con qué? Con alegría, hermano. Esa es la manera en la que debemos de vivir. Primera de Corintios 12:4, nuevamente, Primera de Corintios 12:4, por favor, iglesia. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, escucha, es el mismo. Amén. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué quiere decir la palabra ciencia? Conocimiento. Eso quiere decir, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro, escucha, dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua. Hermano, ¿qué es aquí géneros de lengua? ¿A qué se refiere? Idiomas, hermano. Fuimos nosotros al campamento de jóvenes. Había una jovencita que hablaba francés, había una jovencita hablaba inglés, había una jovencita que otro portugués, creo me dijo, y español, hermano. ¿Sí me entiende? Hablaba creo 4 o 5 idiomas. Y hermano, y para aprender la Biblia, ella nada más leía el versículo y se lo aprendía. Tremenda jovencita. A mí me sorprendió. Es de la iglesia Nuevo Pacto, hermano. Me sorprendió. Dije, wow. Y tiene así los lentes, hermano. Usted la ve y hermano, nunca se imaginaría lo que Dios hace con esa joven. Sí, a eso se está refiriendo. Ahora, no a esas lenguas que nadie entiende. ¿Ok? Dice ahí, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, si estamos ahí, iglesia, dice, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, escucha, ¿quién? Cristo. Versículo 28, por favor. Ahí mismo, versículo 28. Aún nos puso Dios en la iglesia,
Primeramente puso apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Para qué sirve el don de lenguas, hermano? Para predicar el evangelio. Para predicar el evangelio. ¿Para qué sirve un don de lenguas? Hermano, posiblemente, no sé si estos dos pastores que vienen de Estados Unidos hablen alguno español, pero un don de lenguas sirve para interpretar. Se para el pastor, misionero o evangelista, nos predica la palabra de Dios en el idioma que él sabe. Hay un intérprete de lenguas que habla el mismo idioma, en este caso es inglés y español, y ese intérprete nos predica o traduce lo que este pastor está enseñando a la iglesia de Cristo. Ese es el don y traducción de lenguas. Algunas veces, Dios quiera, más adelante, eso pueda pasar también aquí. Amén. Esa es la finalidad del traductor. Ahora, ahorita vamos a ver, porque ahí habla acerca de sanidades, ahí habla de profecías, pero hermano, más adelante Corintios explica que las profecías acabarán. Ahora, sigo adelante, hermano, por favor. Versículo 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, y dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino, un camino, dice aquí, más excelso. Amén, iglesia. Ahora, hermano, ¿a qué se está refiriendo aquí a esto? Ahora, hermano, nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando Pablo está hablando aquí a la iglesia de los Corintios, Pablo aún no tenían la Biblia terminada, ¿ok? Por eso es de que aún nosotros vemos que hay profecía, y en ese momento el don de lengua, sin que ellos estudiaran un idioma, estaban predicando la palabra de Dios, y de repente cualquier persona podía entender en su natal idioma, ¿ok? Eso es lo que pasaba en ese momento. Ahora, los dones en ese momento fueron dados para realizar la función que ahora es realizada por el Nuevo Testamento. En los días antes de que el Nuevo Testamento quedara completo, antes de que el Nuevo Testamento quedara terminado, ¿ok? Ahora, ahorita vamos a ir ahí. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, explicando un poco acerca de esto, porque yo no quiero que a usted venga y me lo confunda. No, mira, aquí la Biblia dice esto. Vamos a ver qué dice la Biblia. Marcos capítulo 16, versículo 14. Amén. Dice aquí: y oían también todas estas cosas, ¿quién? Los fariseos, que eran ávaros, se burlaban. Marcos, pero todo es inspirado por Dios, ¿verdad? Amén. Muy bien, disculpen, iglesia. Marcos 16, 14. Yo estaba en Lucas. Muy bien, gracias, iglesia. ¿Estamos ahí, iglesia? Muy bien. Ahora, escucha, dice aquí: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, esto es para aquellos, ¿verdad? Algo importante: si usted recibe a Cristo como su Salvador, Cristo nos manda ¿a qué? A ser bautizados. Da tu profesión de fe. Sí. No esperes a que, no, es que no sé qué esperamos, ¿verdad? El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, hermano. Hermano, aquí en esta iglesia siempre vamos a tener el bautisterio preparado para toda persona que quiera ser obediente. Amén. Una vez
La hermana Lilibet llegó cuando teníamos como un mes de haber comenzado la iglesia o 2 semanas, ¿se acuerda, hermana? Y vino la hermana Lilibet y me dijo, pastor, dice, ¿para qué la llena de agua y para qué la calienta? Pastor, eso va a ser una gastadera de plata. Mire, cuando usted sepa que alguien se va a bautizar, llénela y caliéntela, porque si no así va a gastar mucha plata. Y yo le dije, hermana, nosotros debemos de tener fe de que Dios puede tocar el corazón de alguien para bautizarse. Y hermano, y yo en ese momento agarré, me metí al baño, oré y dije, Señor, si esta hermana no ve que alguien se bautice el día de hoy, esta hermana no va a aprender a confiar en ti. Yo le dije, Señor, obra en gran manera. Prediqué, hermano. Terminó el culto y hice la invitación para bautizar. ¿Recuerda cuántos se bautizaron, hermano? 2. ¿Fue uno? Ok. Se bautizó uno. Juan se llamó. Y hermano, Juan, al final del culto vino la hermana Lilibet, ya que no había nadie, y me dijo, pastor, discúlpeme, no vuelvo a cuestionar lo que usted está. Y hermano, yo dije, gloria a Dios. Amén. Como iglesia debemos de estar preparados para cuando alguien quiera. Hermano, estamos en una iglesia bautista. Amén. Venimos de Juan el Bautista. Amén. Debemos de estar preparados nosotros. Ahora, dice aquí más adelante, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y estas, escucha, señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán ¿qué? Nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y ¿qué dice aquí? Y sanarán. Ahora, iglesia, estas cosas nuestro Señor Jesucristo se las había dado como muestra para que los incrédulos pudieran ver que Dios estaba con ellos. Amén. Estas cosas Jesucristo se las dio a sus discípulos para que ellos pudieran ver que el poder de Dios estaba con ellos. Amén. Amén. Pregunta, ¿Pablo quién era? Pablo de Tarso. El apóstol Pablo era un discípulo también de Jesucristo. No olvides que Pablo dice, yo como un último, como un abortivo, como el último de vosotros. Amén. Perseguí la iglesia. Yo no tenía ese privilegio, pero Dios, que es rico en misericordia, fui el último como un abortivo. Pablo nos escribe. Amén. Amén. ¿Quién fue el último apóstol? Pablo. Hermano, ya no hay más. Venga a la iglesia que va a venir el apóstol, no sé qué. Hermano, ya no existen apóstoles. Sí, hermano, Pablo está escribiendo porque en ese momento aún estaban los apóstoles. Amén. Amén. Profetas, ¿por qué? Porque ellos decían profecías, porque aún no estaba la Biblia completa. Amén. Si estás viendo cómo nuestro Señor Jesucristo les dio a que ellos pudieran ir, predicar, pero no para que vean que cómo el poder de Dios está conmigo, no, a fin de que la gente se arrepintiese, recibiera a Cristo como su Salvador, se bautizase, cambiaran sus vidas y siguieran a Jesucristo. Esa era la finalidad de esto. Amén. Amén. Hermano, nuestro Dios es muy lógico. ¿Y dónde dice eso, hermano? Hermano, 1 Corintios 13:8. Yo sé, parece escuela dominical, pero hermano, yo no quiero que el día de mañana vengan, me lo revuelvan y no,
no, es que la Biblia dice, no, hermano, la Biblia explica paso a paso cómo es esto, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 13, ¿estamos ahí? Amén. Muy bien, iglesia. Versículo 8. Escucha, el amor nunca deja de ser. Pero ¿qué dice aquí? Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas. Ahora, si usted quiere hablar otra lengua, otro idioma, ¿qué cree que debe de hacer? Estudiar. Mi hija está estudiando, bueno, estaba porque la maestra se puso medio loquita, ¿va? Pero vamos a buscar otro. Pero mi hija estaba aprendiendo inglés. Pero Dios no está con ustedes porque no hablan otras lenguas, no, porque eso ya acabó, ya cesó. Amén. Ahora usted quiere hablar lenguas, bueno, pues aprenda idiomas. Ahora, aquí mismo nos explica, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte, ¿qué hacían ellos? Profetizaban. Ahora, ¿por qué no profetizamos? Porque, hermano, sabemos cuál es la bendita y completa voluntad de Dios a través de este libro. Amén. Es la palabra de Dios. Amén. Ahora, sigo adelante, hermano. Versículo 9, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, está hablando Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Y tú y yo podemos ver cara a cara a Dios, conocerte cara a cara, porque tenemos la Biblia. Amén. Amén. Versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Entonces, hermano, no debemos nosotros de estar ahí esperanzados no, hermano, porque ya tenemos eso. Amén. Perfecto. Las profecías acabaron, las lenguas se acabaron. Amén. Amén. Ahora, por último, bueno, vamos a dar unos versículos. Alguien que me lea 1 Corintios 12, 29 y 30. Ronnie, 1 Corintios 12, 29 y 30. Alguien que me lea 1 Corintios 12, 11. Hermana Lilibet, 1 Corintios 12, 11. ¿Estamos? Alguien que me lea, por favor, Romanos 12, 6 y 8. Elías, Romanos 12, 6 y 8. Muy bien. Alguien que me lea 1 de Pedro 4, 10. Melanie, 1 de Pedro 4, 10. Alguien que me lea, por favor, Efesios 4, 11 y 12. Hermana Xiomara, Efesios 4, 11 y 12. Muy bien. Alguien que me lea Primera de Corintios 13, 1 y 3. Suani, Primera de Corintios 13, 1 y 3. Y el último versículo, Primera de Corintios, me faltan 5 minutos. Primera de Corintios 12, 18. ¿Quién lo tiene? Hermano Emanuel. Primera de Corintios 12, 18. ¿Ok? Muy bien. En realidad es hasta el 27, pero tenemos muy poco tiempo. Entonces, me lee 18 y 27. ¿Está bien, hermano? Muy bien. Ahora, por favor, es que, hermano, eso es para que por lo menos una hora más, ¿verdad? Sigamos hablando de eso. Pero, hermano, ¿a quién le tocó el primero? A Ronnie. ¿Qué versículo te tocó, hijo? 1 Corintios 12, 29. Muy bien. Ahora, escúchame, hermano. No todos los cristianos reciben el mismo don espiritual, ¿ok? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12, 29 y 30? Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Iglesia, todos tenemos que salir a ganar almas, amén. Amén. Porque ese no es un don, ese es un mandamiento Sí es. de Cristo, amén. Y no todos tenemos los mismos dones, amén. Por favor, 1 Corintios 12, 11. Dice la palabra del Señor, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Hermano, no olvides, Dios determina qué cristiano o qué hermano recibe cierto don, ¿ok? Entonces, hermano, eso es algo que, hermanita Mari, hermano, yo les quisiera reclamar, pero hermanita Mari, sin que uno le diga, ella viene, hace la limpieza. Hermano Brian, gracias a Dios también, el día de hoy llegamos, ya estaba limpio. Creo que el hermano Brian lo hizo, si no me equivoco, no sé quién fue, pero hermano, gracias porque ustedes aplican ese don, hermano, y lo hacen. Muchas veces el don que menos se quiere hacer es lavar los baños, limpiar el auditorio. Ese es el que menos queremos, pero hermano, es sumamente importante también. Amén. Porque qué feo sería llegar aquí a un lugar donde tuvimos un evento, hay comida tirada, hay tierra, hay suciedad. Qué feo sería venir a un lugar, ¿verdad? Pero qué importante también es ese don espiritual. Y Dios, hermano, decide de qué manera da sus dones. Ahora, seguimos, por favor, 1 Corintios 12:28. Comandos, ¿no? 1 Corintios 12:28, perdón. ¿No lo repartiese? ¿No? Ok. Ahora, yo lo leo entonces. Dice aquí, y aún nos puso Dios en las iglesias, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, qué importante, los que administran y los que tienen, dice aquí, don de lenguas. Los dones espirituales, nosotros podemos ver que son diferentes en cuanto a su valor, siendo unos más importantes que otros, pero hermano, todos sirven para lo mismo, glorificar a la iglesia. Amén. Ahora, Romanos 12:6 y 8, ahora sí, Romanos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, fe conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada cristiano es responsable de ejercer sus dones en la iglesia. Algún día Dios nos va a pedir cuentas. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo que usted fue fiel, con lo que Dios te dio, tú, pastor, no tengo dinero, bueno, tenemos manitas, amén. Tienes una vida en Cristo, puede ser utilizado por Dios, amén. Amén. Entonces todos somos encargados de, hermano, presentar nuestros dones al servicio de Dios. Ahora, 1 de Pedro 4:10, 1 de Pedro 4:10. Sigamos adelante, ya llegamos al tiempo, pero no regálenme 2 minutos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, administradores con la multiforme gracia de Dios. Amén. Usted administra bien lo que Dios le está dando, ¿qué crees? Dios te va a dar más. Amén. Pastor, yo estoy siendo fiel con lo que tengo. Bueno, el día de mañana, créame, si usted no sabe tocar un instrumento de una manera correcta, Dios lo va a hacer y Dios te va a dar otro. Usted utiliza eso de la manera correcta, no te preocupes. El día de mañana Dios te va a dar otro talento, poder administrar el dinero de una manera correcta. Y así como nosotros seamos fieles en nuestros dones, Dios va a seguir añadiendo más dones a cada uno de nosotros. Eso si usted hace las cosas de la manera correcta. Ahora, sigo adelante, iglesia. Efesios 4:11 y 12. Efesios 4:11 y 12. Nos faltan 4 versículos, hermano, rápido. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros actores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, si ve cómo hay diferentes rasgos, pero no, algo, escúcheme, los dones espirituales se otorgan con un propósito. ¿Qué propósito? De beneficiar a otros. Amén.
de beneficiar a otros. Ese es el propósito de Dios. Hermano, Dios no te da un don para tu beneficio. Dios te da un don para edificar a otros, para beneficio de otros. Jesucristo, su don que Él tenía, hermano, Él utilizó para ir a una muerte de cruz. ¿Y qué crees? Que tú y yo fuéramos salvos. Que tú y yo fuéramos edificados. Amén. Amén. Comprenda eso. No es para la autoedificación, no es para la autoglorificación. No, volteen a ver y vean qué bueno soy yo. No, tú y yo no somos nada. Es Dios lo único bueno que puede haber en nuestra vida. Amén. Siguiente, 1 Corintios 13, 1 y 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbalo que retiñe. Gracias. Leíste del 1 al 3, ¿no? ¿Al 1 al 3? Ajá, ¿ya terminaste? No, no leí. Sigue, por favor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todos los dones, así sea barrer, limpiar un baño, sea el don que sea, así usted sea ingeniero, así usted sea el abogado, así sea lo que usted sea, hermano, todos los dones que tengamos, ocupémoslos con amor. Amén. No porque, yo no soy el que barro, no, hermano, qué bendición, somos uno mismo. Amén. Todos tus dones, ocúpalos con amor, sin glorificarte a ti mismo. Y por último, con eso terminamos, 1 Corintios 12, 18 y 37. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como el de Cristo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gracias, Señor. Es necesario que cada cristiano ejerza su don o dones espirituales para que la iglesia funcione correctamente. Si tú y yo, hermano, no los ocupamos de una manera correcta, esto no va a avanzar. Pero si tú y yo nos humillamos delante de su mano, si tú y yo reconocemos eso, Dios se va a exaltar. Créame, si empezamos a jalar para la dirección correcta como un mismo cuerpo, esta iglesia, hermano, Dios se va a glorificar. Dios va a hacer tremendas cosas que tú y yo no vamos no podemos imaginar. Hay un corito que me encanta mucho, dice: y si todos trabajamos unidos, tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios. Porque mira, si Dios ha hablado a tu vida, no vienes al altar y dices: Señor, tal vez yo ya sé qué don yo tengo, o tal vez no sé mi don, pero Señor, ayúdame a poder descubrirlo, y que ese don que tú me has dado yo lo puedo utilizar de la manera correcta. Vamos a ponernos todos de pie, por favor, todos puestos de pie, y vamos a hacer rápidamente 3 preguntas. ¿Habrá alguien aquí que diga: pastor, Dios ha hablado en mi vida? Ore por mí, porque yo quiero utilizar mi vida y los dones que Dios me dio, quiero utilizarlos de la manera correcta. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? Señor mi Dios, gracias por cada manita levantada. Gracias, Señor, porque aún hay dones que tal vez yo no he descubierto en mi vida, o mis hermanos no han descubierto. Hay otros que ya son palpables, que sabemos qué dones tenemos, pero mi Dios, ayúdanos a utilizarlos de la manera correcta. Padre, no para glorificarnos, sino para glorificarte a ti, Padre, y que tú puedas ser exaltado a través de eso. Mi Dios, ayúdanos a, como iglesia, como tu novia, como un mismo cuerpo, podamos, Señor, todos jalar hacia una misma dirección, y que tú te glorifiques en cada uno de nosotros. Te lo pido, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.
Puedes bajar tu mano. Habrá alguien que diga, pastor, yo aún no he recibido a Cristo. Tal vez tengo talentos, pero si yo llego a morir, ni mis talentos me van a salvar del infierno eterno. Pero me gustaría poner mi fe en Cristo. ¿Habrá alguien así esta noche? Levanta tu mano. Sé sincero. Muy bien. Última pregunta y después de esto pasamos al altar a tomar decisiones. ¿Habrá alguien que diga, pastor, yo ya recibí a Cristo, pero aún no he sido bautizado? Tal vez yo conozco o me han dicho que tengo que cumplir ciertos requisitos, pero ahora yo comprendo con la Biblia que tengo que ser obediente ya con mi Señor Jesucristo. Yo quiero ser bautizado y dejar de vivir en desobediencia. Yo quiero nacer espiritualmente esta noche. Levanta tu mano. ¿Alguien así? Levanta tu mano. Muy bien. ¿Por qué no dejas tu lugar, iglesia? ¿Por qué no le dices, Señor, ayúdame? Ayúdame con mi diario vivir a poder hacer las cosas correctamente. Ayúdame que los dones que yo ya sé que tengo los puedo utilizar de la manera correcta. Ayúdame también a descubrir esos nuevos dones que tú estás por añadir a mi vida. Padre, perdóname si no los he ocupado. Perdóname si me he ocultado. Perdóname si eso que tú me has dado no lo he ocupado para el beneficio de la obra. Pero hoy hago un compromiso delante de ti. Yo quiero que tú me utilices. Yo quiero ser utilizado por ti. Hoy, iglesia, si aún Pablo utilizó su posición ante los escribas, los fariseos, para que el evangelio pudiera llegar a lugares donde los discípulos no habían podido hacer llegar el evangelio. Eso es porque Dios utiliza lo que tú eres. Todos orando, por favor. Señor mi Dios, ayúdanos, Padre, que podamos ser utilizados por ti. Y que si tú añades a la vida de mis hermanos o de estos jóvenes algún otro talento, que no lo utilicen para el mundo, que lo utilicen para ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con nuestra vida y que en nuestro diario vivir vivamos para ti, así como Pablo lo dijo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Padre, ayúdanos que nuestro vivir aquí sea Cristo. Si algún día lleguemos a morir, muramos, Señor, con una conciencia limpia de que hicimos y utilizamos lo que tú nos diste. Gracias doy por las decisiones que mis hermanos están tomando. Bendígales, esfuérzales. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, lo que usted regresa a sus lugares, hermano Romney nos va a dirigir en oración por los diezmos y las ofrendas. Todos vamos a ir a